Bueno, vamos a arrancar con los sistemas de arranque de compresores monofásicos. Recuerden que todo esto que estoy enseñando ahora en la teoría, luego en la práctica lo voy a enseñar, lo voy a medir y se los voy a mostrar y se va a entender mucho mejor en el caso de que queden dudas. Siempre la teoría es importante, pero luego en la práctica lo vamos a entender mejor. Así que quédense tranquilos, lo reitero, esto después se va a ver en la práctica y se va a entender mucho mejor. Vamos a tener tres puntos, tres pines en todos los compresores y los tenemos que identificar porque no vemos los bobinados. Dentro del compresor tiene dos bobinados, un bobinado de marcha y un bobinado de arranque. El bobinado de arranque se debe desconectar después de un tiempo prudencial. Una vez que el motor arrancó, el bobinado de arranque se debe desconectar para quedar solamente el bobinado de marcha en conexión. Luego vamos a ver con qué sistema se hace esto. Pero para primero tenemos que identificar cuál es cuál en las bobinas. Tenemos dos bobinas, una es la de arranque y una es la de marcha. La bobina de marcha y la bobina de arranque están unidas por un punto central en una de sus dos patas, van a estar unidas y se va a llamar punto común. La punta que me queda libre en la bobina de arranque se va a llamar punto de arranque y en la bobina de marcha se va a llamar punto de trabajo. ¿Cómo están identificadas acá, no? Esto es una preidentificación, obviamente, primero hay que medirlo. Vamos a hacer mediciones entre los tres puntos y vamos a ver que tenemos un número grande, como por ejemplo 7 ohms, un punto medio que va a ser 4 ohms y un punto menor que va a ser 3 ohms. Bien, el punto mayor, como ven, me dio entre el pin que está arriba y entre el pin que está a la izquierda. Bien, eso me dio 7 ohms. El punto que me quedó libre, que es el de la derecha, lo vamos a identificar como punto en común. Ese es el común. Ese pin a partir de hoy se va a llamar común y es la unión de ambas bobinas. Ahora nos vamos a olvidar de esta medición de 7 ohms y nos va a quedar una de 4 y una de 3. La bobina o el pin de arriba, perdón, me dio entre el común y el pin de arriba me dio 4 ohms. Esa va a ser la bobina de arranque, que es la de mayor número. Y entre el pin común y el de la derecha, el de la izquierda, perdón, me dio 3 ohms, que es la bobina de trabajo. Les recuerdo que esto lo vamos a hacer de forma práctica, así que se va a entender mucho mejor. Siempre en la práctica es más fácil. Así identificamos cuál es el pin de arranque, el pin de trabajo y el pin común. ¿Sí? Son las patas de las bobinas que están adentro, lo que pasa es que no las podemos ver. Bueno, ahora vamos a ver lo que es un bimetal. Un bimetal es un elemento de protección que se pone en la fase del compresor, en el punto en común, que es donde va conectada la fase. Se pone este elemento de protección, que es nada más ni nada menos que un material es un contacto, ¿no?, de entrada y salida, es como una llave, pero está compuesta por dos metales de diferente dilatación térmica, ¿no? Entonces, cuando el compresor levante mucha temperatura o tenga un consumo excesivo, este material de diferente coeficiencia de dilatación se va a empezar a calentar y a doblar y nos va a desconectar de forma temporal el compresor. Luego que se enfríe, el compresor va a volver a encender. ¿Para qué momentos lo necesitamos? Bueno, cuando tenemos un consumo excesivo o mucha temperatura del compresor, o también recuerden que los sistemas de refrigeración, una vez que los apagamos, tenemos que esperar un tiempo prudencial para volver a encenderlos, porque por lo general nos queda una presión de alta muy elevada y no podemos reencenderlos de golpe. Tenemos que esperar un tiempo. Entonces, en el caso de que se corte la luz y vuelva de golpe, el motor va a querer arrancar, no va a poder. El bimetal va a detectar un exceso de consumo, lo va a abrir, va a desconectar el compresor por un tiempo prudencial. Y luego, una vez que se enfríe, va a reconectar el compresor. Es como una medida de protección más. Tiene esas tres medidas de protección. Vamos a ver ahora el primer sistema de arranque, que es el relé amperométrico. Les recuerdo nuevamente que lo vamos a ver en la práctica y se va a entender mucho mejor. Y es simplemente una bobina que al pasar el campo magnético o la corriente elevada del compresor va a generar un campo magnético que va a abrir un contacto. Cuando el motor está sin tensión, el contacto va a estar pegado, lo que nos va a dar tensión en la bobina de arranque. Una vez que el compresor arrancó, el campo magnético va a disminuir y nos va a abrir ese contacto desconectando la bobina de arranque. Recuerden que la bobina de arranque, una vez que arrancó el compresor, se tiene que apagar. Y este elemento, por medio del consumo del motor, va a conectar y desconectar esa bobina. En el caso, acá tenemos una conexión, vamos a conectar la fase o la línea de la red eléctrica al protector térmico. La salida del protector térmico va a ir al común y las dos patas que nos queda libre, que es arranque y trabajo, va a ir el relé conectado. El relé va a tener una patita que va a ser el neutro, terminando el circuito y arrancando este motocompresor. Después les voy a enseñar también cómo arrancarlo si no tenemos ningún sistema de arranque y para hacer un arranque provisorio para probar el motocompresor.
Si quisiéramos adecuar un capacitor de arranque, lo tendríamos que hacer entre los dos pines que va a tener el relé amperométrico. También lo vamos a ver, recuerden, en la práctica. Quiero diferenciar que hay dos tipos de capacitores. Vamos a tener un capacitor de marcha y un capacitor de arranque. La diferencia se ve acá claramente en los colores. Por lo general los de arranque son negros o violetas y los de marcha son blancos o plateados. Y la denominación, recuerden que los capacitores se miden en microfaradios y vemos que este capacitor es de aproximadamente 20 microfaradios, que son los de marcha. Siempre son un poco menor. En cambio, los capacitores de arranque siempre están en el valor de 100 microfaradios para arriba. La diferencia es que el capacitor de marcha puede estar conectado de forma permanente y el de arranque no más de 10 segundos porque si no se daña y corre riesgo de explotar. Porque solamente, recuerden, para que arranque. Son capacitores electrolíticos y como estos capacitores pueden quedar cargados una vez que desconecta el sistema de arranque, es importante poner en paralelo a los dos pines una resistencia de por lo general 220 kiloohmios para hacer la descarga del capacitor una vez que el motor se desconecta. Es una medida de seguridad y aparte previene chisporroteos en los sistemas de arranque que los terminan dañando con el tiempo. Bueno, en resumen tenemos capacitor de marcha que queda accionado de forma permanente y capacitor de arranque que es solamente, como decimos, para ayudar a arrancar el compresor y después deja de tener uso. Este otro sistema se llama relé voltimétrico, actúa desconectando el sistema de arranque, solamente que en vez de medir el amperaje como el otro relé, este es por voltaje. Cuando el compresor llega al voltaje de trabajo, desconecta el arranque. Si nosotros entre el pin 2 y 5 le damos tensión de línea, se va a activar un relé y nos va a abrir un contacto que es 2 y 1. O sea, ese contacto entre 2 y 1 se va a abrir cuando le demos energía al relé. Así se probaría el mismo, ¿no? Después vamos a ver cómo se conectan los contactos, que lo vamos a hacer en un motocompresor para que se entienda mejor. Aquí tenemos conexionado el mismo. Vemos que L1 y L2, que serían fase y neutro, van entre el contacto 5 y el contacto 4. Desde el 5 también vamos a sacar al común, que sería la fase. Del contacto 2 vamos a ir al arranque, del contacto 1 vamos a ir al capacitor de arranque y del contacto 4, que es neutro, va a ir a todos los capacitores y al run o trabajo del compresor. El compresor también puede identificarse como común, start, que sería arranque en inglés, y run, que sería marcha también en inglés, ¿sí? Esta es la conexión, acá la ven, después la vamos a ver, como les digo, de forma práctica y se va a entender muchísimo mejor.